¿Te has dado cuenta de que cada vez que llega diciembre el mundo entero parece acelerar de golpe? Es como si alguien hubiera apretado el botón de avance rápido sin preguntarnos nada y de pronto, especialmente para muchas mujeres, las que cargan medio corazón de su familia y a veces el peso del mundo entero, aparece un sonido muy particular, un suspiro pequeño, suave, casi imperceptible para los demás, pero no para el cielo. Sé que muchas de ustedes me están escuchando a esta hora, tal vez acostadas con la luz apagada, mientras la mente aún repasa la lista interminable de cosas por hacer, cocinar, comprar, preparar, resolver, preocuparse por los hijos, por los padres, por la economía, por la vida. Y detrás de todo eso hay algo que no se dice, pero se siente, ese cansancio del alma que uno trata de ocultar incluso de sí mismo. La Navidad tiene ese contraste peculiar. Por un lado, luces, villancicos, abrazos; por el otro, silencios que pesan más que todo diciembre junto. Para mucha gente esta temporada toca lugares que nadie conoce, heridas que nos cierran, ausencias que duelen, preguntas sin respuesta. Son esos momentos donde uno ora o lo intenta, pero siente que sus palabras se pierden en un cielo mudo. Uno pregunta: ¿Dios, me escuchás? Y el silencio parece responder: no. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho de esta manera. Ninguna oración tuya se pierde, ningún suspiro es ignorado, y la Navidad existe justamente para recordártelo. Durante años nos enseñaron que la Navidad era un árbol, regalos, luces, canciones que repetimos una y otra vez. Pero no, la Navidad no es una fiesta, es una intervención divina. Es el momento exacto en el que el cielo dijo: esta distancia entre nosotros ya es demasiada, y rompió el silencio antes. La gente oraba como quien intenta hablar con alguien al otro extremo del universo. Había que gritar, hacer rituales, levantar la voz esperando que tal vez llegara hasta Dios. Pero desde la Navidad todo cambió. El cielo no nos esperó allá arriba. El cielo bajó, imagínalo así. Cuando estás al otro lado de una sala llena de ruido, necesitas gritar para que te escuchen, pero cuando esa persona se acerca ya no necesitas alzar la voz. A veces basta con un susurro, a veces ni siquiera eso. La Navidad es ese momento en que Dios se acercó tanto que tus susurros se convirtieron en oración clara. Cuando Jesús nació no hubo truenos, ni discursos, ni fuegos artificiales, solo un niño, un pequeño bebé que no podía hablar, pero cuyo silencio decía lo más grande que alguna vez se ha dicho: estoy aquí más cerca de lo que imaginás. Y eso cambia todo, porque si Jesús eligió nacer en un establo, un lugar frío, desordenado, con olor a vida real y no a postal navideña, es porque Él no teme entrar en nuestro propio desorden, en ese caos emocional que nadie ve, en ese cansancio que solo tú sabes, en ese rincón del alma donde guardas lo que no has podido decirle a nadie. Si Dios no tuvo problema en entrar en un pesebre, tampoco tiene problema en entrar en tu historia. Este mensaje va dirigido a los corazones reales, a aquellos que llegan a esta fecha con el alma cansada, a quienes cargan preguntas sin respuesta, a aquellos que han orado y sienten que el cielo guardó silencio, a quienes sonríen por fuera, pero por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Si eres una de esas personas, quiero que escuches esto con atención. Esta Navidad también es para ti, porque la Navidad no nació en un palacio, nació en un pesebre. No nació en abundancia, nació en sencillez. No nació cuando todo estaba bien, nació en un mundo herido. Por eso esta fecha es tan especial. No solo porque celebramos un nacimiento, sino porque se siente como si el cielo se hubiera acercado un poco más a nosotros. Como si Dios hubiera dicho: no puedo quedarme lejos, voy a bajar. Juan dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad es eso. Dios habitando entre corazones humanos. Dios abrazando nuestra fragilidad. He hablado con miles de personas a lo largo de los años y he aprendido lo siguiente: el miedo más grande no es fracasar, es sentirse abandonado, sentir que no importás, que tus palabras no valen, que tus oraciones no suben. Pero la Navidad responde a ese miedo con una presencia. Un bebé no sabe hablar, pero su presencia era una declaración universal. No estás sola. ¿Sabés por qué tus oraciones se escuchan más fuerte en esta temporada? No porque ores mejor
no porque seas más espiritual, no porque hagas algo extraordinario, sino porque el que te escucha está más cerca. Cuando tú dices, Señor, Él ya está respondiendo antes de que completes la frase. Cuando tú suspiras, Él entiende antes de que puedas explicarlo. Cuando lloras, Él no observa desde lejos, se sienta a tu lado. La Navidad te recuerda que tu voz no compite con el ruido del mundo. Tu voz tiene una vía directa al corazón de Dios. Lo más hermoso es que Dios eligió venir como un niño para que nadie sintiera miedo de acercarse. No llegó como juez, no llegó como un rey distante, llegó como alguien que puede ser cargado en brazos, como alguien que necesita ser sostenido. ¿Y sabes por qué? Para que tú supieras que puedes acercarte a Él aunque estés rota, cansada, equivocada, sin fuerzas. Quizá este año fallaste en algo, quizá en más de una cosa, quizá lloraste a escondidas sin que nadie lo supiera, pero Jesús no vino para señalar tus errores, vino para abrazarte en medio de ellos. Y puede que hoy escuches esto con un nudo en la garganta, porque la Navidad te recuerda a alguien que ya no está, algo que no se cumplió, un sueño que no llegó. Pero incluso ahí, especialmente ahí, la Navidad sigue diciendo, Dios te escucha, Dios no se ha ido, Dios no ha cambiado. Tal vez sientes que tu voz es pequeña, pero para Dios tu voz es suficiente para detener el cielo. Mi deseo para ti esta noche es simple, que puedas cerrar los ojos y suavemente decir, Señor, estás aquí. Y que en lo profundo del alma puedas sentir esa calidez, ese susurro, esa presencia que dice, aquí estoy, te escucho, nunca te he dejado. Eso es Navidad. Eso es lo que hace que tus oraciones se escuchen tan claramente. No la fuerza de tu voz, sino la cercanía de su corazón. Si hay algo que siempre me ha fascinado de la Navidad, no son las luces, ni los árboles, ni siquiera los villancicos que empiezan a sonar desde noviembre en algunos centros comerciales. Lo que realmente me conmueve es ese mensaje silencioso que atraviesa los siglos, que viaja por encima de ruinas, reinos, guerras, pandemias, historias rotas, y llega directo al corazón de quien quiera escucharlo. Dios está contigo, no detrás de ti empujándote, ni encima de ti exigiéndote, ni lejos observándote, contigo a veces. Cuando escuchamos esa palabra Immanuel pensamos que es una frase bonita para tarjetas navideñas, suena poética, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más profunda. Es como cuando alguien se sienta a tu lado en el hospital sin decir una palabra, o como cuando un hijo vuelve a casa después de un largo tiempo lejos, o como cuando alguien te mira a los ojos y sin hablar tú sabes que entiende tu dolor. Eso es Immanuel. Dios acercándose tanto que su presencia se convierte en respuesta, pero muchas veces la cercanía de Dios no se siente como esperamos. Creemos que si Él estuviera cerca, nuestra vida sería distinta, las cuentas cuadrarían, el diagnóstico sería diferente, el matrimonio estaría sano, el hijo volvería, las lágrimas serían menos frecuentes. Sin embargo, la cercanía de Dios no significa que todo se arregle en un instante. Significa que ya no tienes que enfrentar nada sola. Te lo digo porque lo he visto cientos de veces. Una mujer me abrazó después de una conferencia y me dijo, pastor, llevo años orando y a veces siento que Dios está tan lejos que tengo que gritar su nombre. Entonces la miré y le dije, no necesitas gritar, Él está más cerca de lo que crees. Y cuando se lo dije comenzó a llorar. No porque lo dijera yo, sino porque su alma sabía que era verdad, aunque su mente todavía luchara por creerlo. Immanuel no es un concepto, es un gesto, es el cielo inclinándose hacia la tierra, es Dios diciendo, voy a cortar la distancia entre tú y yo porque sé que tú no puedes hacerlo sola. Y quizás esa es la parte más hermosa del Evangelio. Tú no subes al cielo, el cielo baja a ti. Imagínate esto. Una mujer llega al final del día cansada, con el maquillaje corrido, el cabello fuera de control, sí, como todas ustedes cuando ya no hay nadie para impresionar, y se sienta en la cama, mira su cuarto, respira profundo y por un instante piensa, no puedo más. ¿Sabes qué hace Dios en ese momento? No dice, vamos mujer, tú puedes, ánimo. No, Él se sienta a su lado. Lo maravilloso de la cercanía divina es que no siempre se manifiesta con milagros visibles, sino con compañía silenciosa. A veces lo único que cambia es que tú ya no estás sola dentro del dolor. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso, porque el dolor compartido pesa la mitad y la esperanza acompañada pesa el doble. Hay quienes piensan que para orar hay que usar palabras bonitas o frases correctas, como si Dios fuera un profesor corrigiendo gramática celestial.
pero cuando Dios decidió hacerse niño, estaba mostrando que Él no necesita grandes discursos para escucharte. De hecho, los mejores momentos de oración no son cuando hablas, sino cuando te sinceras. He visto mujeres que oran con lágrimas más elocuentes que sermones enteros. He visto oraciones que no pasaron de un susurro, pero que movieron el corazón de Dios. He visto silencios que dijeron más que 1000 palabras, porque cuando Dios está cerca, la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un abrazo. Recuerdo una vez que una señora mayor se acercó a mí, caminaba despacio con un bolso lleno de papeles como si cargara el archivo completo de toda una vida. Me dijo: pastor, yo oro, pero a veces creo que Dios ya está cansado de escucharme. Y yo le respondí: Dios no se cansa de lo que ama y Él te ama. Ella me miró como si le hubiera dicho que le habían devuelto 20 años de vida, porque las personas que han sufrido mucho tienen una manera muy especial de recibir esperanza, la abrazan como si fuera lo último que les queda. Y Manuel significa que Dios no solo escucha tus oraciones, también escucha tus dudas, y aún así se queda, porque Él no está aquí por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, su hija. Hay algo más que quiero contarte, algo que no solemos decir en voz alta. Muchas personas creen que para que Dios se acerque, uno primero tiene que arreglarse, ordenar la casa, el alma, la vida, presentarse pulcro ante el cielo. Pero si el primer lugar que Dios eligió fue un establo, ¿qué te hace pensar que Él te exige estar impecable para acercarse? El establo estaba frío, rústico, simple, lleno del olor de la vida real. Y justamente ahí, en la imperfección más pura, apareció la perfección misma. Esa es la manera divina de decirte: no espero que estés perfecta para amarte. Si pudiéramos entender eso, la oración dejaría de ser un deber para convertirse en un descanso. Un lugar donde uno puede entrar sin máscara, sin maquillaje, sin escudos. Un lugar donde uno puede sentarse y decir: Señor, este soy yo y esto es lo que siento. Y Dios respondería: está bien, yo estoy aquí. Hay momentos en la vida en los que uno necesita más que un milagro, necesita compañía. Y la Navidad te recuerda que la compañía ya llegó. A veces las personas nos fallan, las amistades cambian, los hijos crecen, el amor se complica, pero Dios permanece. Él no se muda, no se va, no se aburre de ti. Y algo curioso sucede cuando entiendes que Dios está cerca. Tus oraciones cambian de tono. Ya no son gritos desesperados, son conversaciones íntimas. Ya no hablas como quien ruega, sino como quien confía. Ya no pides desde el miedo, sino desde la certeza de que Él se interesa por ti más de lo que tú misma te interesas por ti. Y si hoy, mientras me escuchás, hay algo dentro de ti que dice: Señor, acércate, déjame decirte, Él ya está ahí. No está en camino, no está ajustando su agenda, no está preguntando si te lo mereces. Él está contigo hoy, ahora, en esa habitación, con esas lágrimas contenidas, con ese cansancio que pocos comprenden. Dios no visita tu vida, Dios habita en ella. La Navidad no fue un episodio aislado, fue el inicio de una presencia permanente. Un Dios que no se quedó en el pesebre, ni en el pasado, ni en los libros. Un Dios que sigue acercándose todos los días a personas que creen que no valen lo suficiente, que no oran lo suficiente, que no son lo suficientemente fuertes. Pero Él no vino por los fuertes, vino por ti, por las que lloran en silencio, por las que cargan más de lo que dicen, por las que aman sin medida, por las que sienten que a veces la vida exige demasiado. Y Manuel es la promesa que sostiene todo lo demás: Dios contigo. Y si Él está contigo, no importa quién te dejó, quién no te entendió, quién no te escuchó, no importa cuántas noches pasaste sola, no importa cuántas veces te rompiste, si Dios está contigo, estás más acompañada que nunca. Jesús no vino a un mundo ordenado. Vino a un mundo roto, confundido, cansado, muy parecido al nuestro. Mateo nos recuerda sus palabras: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La Navidad es ese vengan a mí. Es una invitación divina para los que ya no pueden más. Para los que llegan al final del año diciendo: Señor, ya no tengo fuerzas. Y quiero decirte algo con amor. No estás mal por llegar cansado a Navidad.
Jesús nació precisamente para encontrarse con los cansados. Dios no te pide que llegues fuerte. Te pide que llegues honesto. En esta temporada algunos sienten nostalgia. Otros sienten alegría. Otros tristeza. Pero la Navidad no depende de emociones. La Navidad es una decisión espiritual. Creer que Dios sigue presente, aun cuando no entendemos lo que pasó este año. Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará príncipe de paz. No dice príncipe de explicaciones. Dice príncipe de paz. Porque hay momentos en los que Dios no nos da respuestas, pero sí nos da paz para seguir caminando. Navidad nos recuerda que Dios no siempre cambia la situación, pero siempre se acerca al corazón. Quizás esta temporada te encuentre débil, cansada o confundida. No importa. Dios no se acerca hacia tus fuerzas, se acerca hacia tu alma. Es en tu fragilidad donde Él encuentra el espacio para entrar. Él no compite con tu perfección, Él viene por tu vulnerabilidad. Y cuando te acuestes esta noche y el mundo vuelva a quedar en silencio, quiero que recuerdes esto: tú no le oras a un Dios distante, le oras a un Dios que está tan cerca, que escucha incluso lo que no dices. Ese es el milagro de la Navidad. No un pesebre lleno de luz, sino un cielo lleno de amor descendiendo hacia ti. Hay algo que siempre me ha conmovido profundamente cada Navidad, y no tiene que ver con las luces, los regalos ni las cenas familiares. Lo que realmente me deja sin aliento es recordar que la Navidad no fue un evento improvisado, no fue una ocurrencia divina de último momento, fue el cumplimiento de una promesa que llevaba siglos esperando. Una promesa que parecía tardarse, que parecía imposible, que muchos pensaron que jamás llegaría, pero llegó. Y llegó en el momento perfecto, porque así es Dios, no llega antes ni después. Llega cuando su presencia no solo trae respuesta, sino sentido. Y por eso, cuando tú oras en esta temporada, hay algo especial que comienza a suceder. Oras con el respaldo de una promesa cumplida, oras desde un terreno firme, un terreno probado, un terreno donde Dios ya demostró que hace lo que dice. Tal vez tú has tenido promesas que la vida no cumplió, promesas de personas que se fueron, promesas hechas en momentos de emoción que después se olvidaron, promesas que tú misma te hiciste y que por una razón u otra no pudiste cumplir. Y cuando la vida te golpea así, uno empieza a desconfiar de cualquier promesa, incluso de las que vienen del cielo, pero la Navidad desmonta esa desconfianza, la desarma, la deja sin argumentos. Imagínate esto: por generaciones enteras la gente esperaba un Salvador. A veces esperaban con fervor, a veces con duda, a veces con desesperación y muchas veces con resignación. Quizás no vendrá en nuestra época, decían algunos. Quizás lo imaginamos, quizás fue un malentendido. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando los profetas llevaban siglos en silencio, cuando el pueblo se sentía abandonado, cuando el cielo parecía cerrado, un bebé nació. Así, sencillo, sin publicidad, sin anuncio oficial, sin espectáculo, solo un bebé, y con él el cumplimiento del sueño más antiguo del ser humano. Dios no se ha olvidado, por eso cuando tú oras hoy, no oras desde el vacío, oras desde un precedente, desde un acto divino que cambió la historia y que dice: lo que prometo lo cumplo. Muchas mujeres que me escuchan han dejado de esperar ciertas cosas, no porque no las deseen, sino porque tienen miedo de ilusionarse otra vez, tienen miedo de creer y luego caer, miedo de esperar y volver a romperse. Y lo entiendo. Cuando la vida te decepciona demasiadas veces, empiezas a construir una coraza alrededor del corazón. Mejor no esperar nada para no sufrir, dices. Pero déjame decirte, la fe no se construye sobre las promesas de la gente. La fe se construye sobre las promesas de un Dios que nunca ha fallado. Puede que tú hayas sufrido traiciones, abandonos, mentiras, silencios. Puede que alguien te haya dicho: te lo prometo, y después desapareció. Pero Dios no es así. Cuando Él promete, Él se mueve, Él actúa, Él abre caminos, Él sorprende. La Navidad es la evidencia eterna de que Dios cumple lo que dice, incluso cuando parece que tarda. Recuerdo una mujer que me escribió hace un tiempo, me dijo: pastor, Dios me hizo una promesa hace años, pero nada ha cambiado. A veces siento que yo imaginé todo, siento que me equivoqué,
Y yo le respondí, cuando Dios promete algo, no importa cuánto tarde, Él no se retracta. La promesa no muere. En todo caso, somos nosotros los que empezamos a morir un poquito por dentro mientras esperamos. Pero Dios no muere. Y sus promesas tampoco. ¿Sabes por qué? Porque sus promesas están basadas en su carácter. Él no cambia. No tiene días buenos y días malos. No se levanta con mal humor. No olvida lo que dijo. No se arrepiente de haberte amado. Lo que Él habló sobre tu vida todavía sigue vigente. Y aquí es donde la Navidad se vuelve tan poderosa. Cuando tú oras hoy, oras recordándole al cielo algo que el cielo ya cumplió una vez. Es como decir, Señor, tú ya hiciste lo imposible, tú ya cumpliste la mayor de todas las promesas. Entonces, ¿cómo no vas a escuchar lo que pido ahora? Una madre que ora por su hijo puede orar así. Una esposa que ora por su hogar puede orar así. Una mujer que lucha contra el cansancio del alma puede orar así, con confianza, con certeza, con esperanza. Déjame contarte otra cosa. Muchas veces, cuando Dios cumple una promesa, no lo hace de la forma en que imaginamos. Todos esperaban un Mesías fuerte, imponente, guerrero, listo para destruir enemigos. ¿Y qué recibieron? Un bebé envuelto en pañales, un niño indefenso, un recién nacido que no podía siquiera sostener su cabeza. ¿Ves? Dios cumple sus promesas, pero lo hace a su manera. Y su manera casi nunca coincide con la nuestra. Quizá tú esperabas un milagro grande, evidente, inmediato, y Dios te dio una pequeña señal, una semilla, algo casi invisible, y tú dijiste, esto es todo. Así se ve una promesa cumplida. Pero recuerda, la promesa más grande del universo empezó como un llanto de bebé en medio de la noche. A veces, lo que Dios te está dando hoy puede parecer pequeño, frágil, insignificante, pero ahí dentro está escondido todo lo que Él habló sobre ti. Él trabaja así, empieza con lo que no parece nada, hasta que de pronto se convierte en todo. Déjame hablarte con sinceridad. Muchas de ustedes están cansadas de esperar, han orado por años, a veces han visto una pequeña luz, otras veces solo oscuridad, a veces han sentido que Dios dijo, espera, otras veces han sentido que Dios dijo nada, y cuando el silencio se prolonga, uno empieza a creer que no hubo promesa, que quizá fue un error, que quizá fue una ilusión del corazón, pero te pido que escuches esto con todo tu ser. Si Dios plantó una promesa en tu corazón, no fue para torturarte, fue para cumplirla. La promesa es suya, la espera es tuya y el tiempo es perfecto. A veces pensamos que Dios tarda, pero no es que Él tarde, es que nosotros estamos apuradas, nosotras queremos el milagro ahora. Dios quiere darte algo que dure para siempre. Una mujer me dijo una vez, pastor, siento que mi promesa está muerta. Y yo le respondí, las promesas de Dios no mueren, lo que muere es nuestra paciencia. Y ella lloró porque sabía que era verdad. Quizá tú hoy estás en ese punto, cansada, decepcionada, preguntándote si vale la pena seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando. Y déjame decirte, sí, vale la pena. La Navidad te lo recuerda cada año. Dios no olvida, Él no cambia de idea, Él no abandona proyectos, Él no rompe pactos. Si Él te prometió paz, llegará. Si Él te prometió restauración, vendrá. Si Él te prometió que no estarías sola, Él ya cumple eso ahora mismo. Si Él te prometió un milagro, prepárate, porque Él no escribe historias para dejarlas incompletas. Y tal vez ahora tú no ves nada, tal vez no hay señales, tal vez tu pesebre está vacío, pero recuerda que antes de llenarse también lo estuvo en la primera Navidad. La promesa no llegó cuando todos estaban mirando, llegó cuando nadie lo esperaba. Asimismo será en tu vida, cuando menos lo imagines, cuando estés ocupada en otras cosas, cuando ya no estés mirando al cielo, buscando señales, ahí aparecerá y dirás, Dios no se olvidó, porque nunca se olvida esta Navidad. Cuando ores, no ores como quien duda, ora como quien recuerda, como quien sabe que el mayor milagro ya sucedió, como quien habla con el Dios que cumple, como quien mira un pesebre y dice, si Él cumplió esto, puede cumplir cualquier cosa.
Hay momentos en la vida en los que uno siente que su oración no sube, que no llega a ninguna parte, como si chocara contra un techo invisible y cayera de nuevo al suelo, y a veces pensamos que el problema es Dios, que Él está lejos, que está ocupado, que tiene cosas más importantes que atender. Pero si somos sinceros, brutalmente sinceros, la mayoría de las veces no es Dios quien está lejos. Somos nosotros quienes hemos levantado barreras sin darnos cuenta, barreritas pequeñas al principio, insignificantes, pero que con el tiempo se convierten en murallas enteras. Y lo triste es que estas murallas no solo nos separan del cielo, nos separan de nosotros mismos, porque hay oraciones que no nacen de la boca, nacen del alma. Y cuando el alma está amurallada, incluso el susurro más honesto se pierde dentro. Nadie construye una barrera de la noche a la mañana. Se construye con fragmentos de experiencias, decepciones, dolores, palabras que nos hirieron, silencios que nos marcaron, recuerdos que nos rompieron. Y en Navidad, cuando los demás parecen estar felices, cuando todos parecen tener su vida en orden, estas barreras se sienten más altas que nunca. 3 de ellas son especialmente comunes y especialmente dolorosas entre las mujeres que cargan más de lo que dicen. ¿Y qué pasa con las oraciones que Dios no nos respondió durante este año? Esta es una de las preguntas más profundas que muchos cargan en silencio. ¿Oraciones que hicimos? ¿Lágrimas que derramamos? ¿Peticiones que parecieron quedarse sin respuesta? María también tuvo preguntas. José también tuvo miedo. Los pastores también vivían incertidumbre. Y aún así, Dios estaba obrando. La palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Que una oración no haya sido respondida como esperábamos no significa que Dios haya sido indiferente. A veces Dios responde con un sí, con un no, o con un todavía no. Pero nunca responde con abandono. La Navidad nos enseña que Dios trabaja en silencio, en procesos largos, en gestaciones invisibles. Hasta que de pronto nace la respuesta. Quizá este año te dejó marcas. Tal vez te cuesta volver a orar como antes. Quizá ya no sabes qué decir. Romanos nos consuela. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no tienes palabras, Dios las tiene. Cuando no sabes cómo orar, el cielo ora por ti. Navidad es un buen momento para orar diferente. No oraciones largas, sino oraciones sinceras. Oraciones como: Señor, aquí estoy. Dios, no entiendo, pero confío. Padre, dame paz. Eso también es fe. Hablemos de la paz. La paz no viene cuando todo se resuelve. La paz viene cuando recordamos quién camina con nosotros. Filipenses nos recuerda: y la paz de Dios guardará vuestros corazones. La gratitud no es negar el dolor, es reconocer que aún en medio de él, Dios estuvo presente. Y la esperanza no es ingenuidad, es creer que si Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús, también cumplirá lo que aún está pendiente en tu vida. La Biblia dice: el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Las 3 tienen la capacidad de silenciar incluso la oración más sincera. La primera es el miedo, la segunda es la soledad, la tercera es la sensación de imposibilidad. Y lo curioso es que si bien son barreras que parecen enormes, todas se desmoronan frente a un pesebre. El miedo es una de las barreras más antiguas que existen. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a que Dios no escuche, miedo a que Dios escuche pero no responda. El miedo es experto en disfrazarse, se viste de prudencia, se viste de lógica, se viste de realismo. Pero en el fondo es simplemente miedo, el tipo de miedo que te impide soltar un suspiro delante de Dios porque sientes que no eres digna, que no te lo has ganado, que no rezas lo suficiente o de la forma correcta. El miedo te dice: ¿para qué orar? Igual no va a pasar nada. ¿Para qué pedir? Ya fallaste muchas veces. ¿Para qué acercarte? No eres como los demás. Y es así como el miedo se convierte en un guardia silencioso que mantiene tu corazón preso. Pero cuando mirás el pesebre, cuando mirás al Dios hecho niño,
te das cuenta de lo absurdo de ese miedo. ¿De verdad crees que ese bebé vino al mundo para juzgarte? ¿De verdad piensas que él, que eligió nacer frágil, indefenso, humilde, vino para señalarte con el dedo? No, él vino para abrazarte en tu miedo, porque no hay juicio en los ojos de un recién nacido, solo hay ternura. La segunda barrera es la soledad. No la soledad física, esa es fácil de reconocer, sino la emocional. La soledad de sentir que nadie entiende lo que te pasa, que nadie ve tu cansancio, que nadie escucha tu silencio, que nadie nota tus batallas internas. Es esa soledad que aparece incluso cuando estás rodeada de gente. Esa soledad que te acompaña a la cama, que se sienta a tu lado mientras miras por la ventana, que te susurra al oído. Estás sola en esto. Y cuando una persona cree que está sola, deja de orar, no porque no quiera, sino porque siente que no tiene sentido. ¿Para qué hablar si nadie escucha? ¿Para qué pedir si nadie responde? La soledad te hace pensar que ni siquiera Dios está contigo, pero entonces vuelves a mirar el pesebre y recuerdas que Dios no eligió nacer en un palacio rodeado de gente importante. Eligió nacer en la soledad absoluta de un establo, sin familia cercana, sin comadronas, sin público, sin aplausos, solo María, José y el silencio. Y en ese silencio, Él dijo: no permitiré que nadie vuelva a sentirse solo nunca más. Por eso cuando tú piensas que nadie te entiende, Él te dice: yo sí. Cuando sientes que nadie ve tus lágrimas, Él dice: yo las vi todas. Cuando te parece que no puedes cargar más, Él te responde: yo voy caminando contigo. La tercera barrera, quizás la más dura de todas, es la sensación de imposibilidad. Esa sensación de que nada cambiará, que nada mejorará, que ya no hay vuelta atrás. Es mirar un matrimonio roto y pensar que no tiene solución. Es ver un hijo perdido en la vida y creer que ya no hay esperanza. Es sentir el cuerpo enfermo y decir: esto ya está decidido. Es ver tu corazón cansado y convencerse de que jamás volverá a sentir paz. La imposibilidad es un monstruo silencioso que te dice: no esperes nada, no sueñes, no ores más. Y sin embargo, la Navidad destruye ese monstruo de un golpe. Porque ¿qué puede ser más imposible que Dios haciéndose humano? ¿Qué puede ser más impensado que el creador del universo convirtiéndose en un bebé que depende de dos adolescentes asustados? ¿Qué puede ser más loco, más irracional, más improbable que el cielo entrando en un pesebre? Si Dios hizo eso, ¿qué te hace pensar que no puede intervenir en tu historia? La Navidad es la prueba definitiva de que Dios no es limitado, de que Él no es lógico, de que Él no sigue reglas humanas, de que Él rompe imposibles. Y entonces estas tres barreras, miedo, soledad, imposibilidad, comienzan a perder fuerza, no desaparecen de golpe, no como por arte de magia, pero empiezan a fracturarse cuando tú te acercas al pesebre, cuando recuerdas quién está ahí, cuando entiendes que ese niño no vino solo a salvar almas, vino a salvar días, emociones, historias, familias, corazones cansados como el tuyo. He visto mujeres que han vivido años enteros detrás de estas barreras, mujeres valientes, fuertes, capaces, pero prisioneras de sus propios pensamientos, mujeres que oran en secreto, que lloran en silencio, que aman en exceso, mujeres que se sienten pequeñas, invisibles, insuficientes. Y sin embargo, cuando se acercan a Dios, algo extraordinario sucede. La muralla no desaparece, pero ellas empiezan a caminar hacia la puerta, porque la Navidad no destruye barreras desde afuera. La Navidad despierta tu valor desde adentro. Y cuando una mujer recuerda que Dios está con ella, que Él la escucha, que Él la mira, que Él la sostiene, el miedo pierde su poder, la soledad pierde su eco. La imposibilidad pierde su argumento. Es como si el pesebre encendiera una pequeña luz dentro del alma. Una luz que dice: todavía se puede, todavía es tiempo, todavía hay esperanza. Esa pequeña luz que parece frágil, que parece poca cosa, es suficiente para derrotar toda oscuridad. Porque la oscuridad no se vence a gritos, se vence encendiendo una luz. Y esta noche, mientras tú escuchas mis palabras, quiero que entiendas que esa luz también está dentro de ti. No la trajiste tú, la trajo Él, el niño, el Dios que decidió que ningún miedo, ninguna soledad, ningún imposible tendría la última palabra sobre tu vida. La Navidad no vino para decorarte la casa, vino para iluminarte el alma.
Hay un momento en la vida de toda mujer, y lo digo con conocimiento de causa porque he escuchado miles de historias en el que el miedo empieza a susurrarle algo al oído, y no es un miedo que aparezca de golpe, no. Llega despacito, con pasos silenciosos, casi respetuosos, pero se instala sin pedir permiso, y cuando te das cuenta, ya estás sentado en tu mesa, durmiendo en tu cama, acompañándote en el trabajo, mirando contigo por la ventana mientras te preguntás si la vida se supone que debía ser tan difícil. El miedo es uno de los grandes ladrones de esta generación. Le roba a la gente su voz, su valentía, sus sueños, su confianza, su oración. Y lo peor de todo es que el miedo es muy convincente, habla con un tono tan lógico, tan razonable, tan aparentemente sensato, que uno termina creyéndole. El miedo te dice: no ores, ¿para qué? Dios no te escucha, no esperes, te vas a ilusionar para nada, no pidas, no eres digna de recibir, no te acerques, Dios ya está cansado de ti, no intentes, vas a fallar otra vez. Y la mayoría de las mujeres sí. Tú misma que estás escuchando esto ahora han vivido demasiadas cosas en silencio como para no darle crédito al miedo. Porque cuando una mujer ha sido herida, decepcionada, traicionada, abandonada, ignorada, empieza a creer que el miedo está diciendo la verdad. Pero déjame decirte algo que el miedo jamás te dirá. El miedo sabe que si tú te acercas a Dios, Él pierde. Por eso te habla tanto. Por eso te llena la mente de dudas, por eso te pinta el futuro de gris, por eso te hace sentir pequeña, culpable, insuficiente, porque si tú te acercas a Dios, aunque sea gateando, aunque sea llorando, aunque sea con las últimas fuerzas que te quedan, el miedo pierde la batalla. Lo interesante es que el pesebre, esa escena tan simple que todos creemos conocer, es en realidad la demolición más hermosa y contundente del miedo. Dios podría haber venido como rey, como guerrero, como juez, pero eligió venir como bebé. ¿Por qué? Porque una mujer con miedo no se acerca a un trono, pero sí se acerca a un niño. Una mujer cansada, herida, rota, no se atrevería a acercarse a un Dios que grita, pero sí se atreve a acercarse a un Dios que duerme en un pesebre. Es como si el cielo hubiera dicho: voy a ponerme tan cerca, tan frágil, tan accesible, que ninguna mujer vuelva a creer que yo la rechazo. Déjame contarte algo que vi una vez en una iglesia. Al final de una reunión vi a una mujer que se quedó sentada mientras todos se iban, no se movía, tenía las manos sobre las rodillas mirando al suelo. Cuando me acerqué apenas levantó la vista y me dijo: tengo miedo de que Dios no quiera saber nada conmigo. Esa frase la he escuchado demasiadas veces y duele siempre. Le dije: Dios se hizo niño para que nadie le tuviera miedo. Él no vino a señalarte, vino a abrazarte. Si pensara que no vales la pena, ¿crees que habría cruzado el cielo entero solo para encontrarte? Ella rompió en llanto, y cuando una mujer llora así, no llora solo por esa frase, llora por años de carga acumulada. Llora porque reconoce, aunque sea por un segundo, que su miedo ha mentido todo el tiempo. El miedo no tiene poder sobre una mujer amada. El miedo solo domina a quien se siente sola. Por eso la Navidad es tan poderosa, porque te recuerda que no estás sola. Nunca lo estuviste, ni aquella noche en la que pensaste rendirte, ni ese día en que nadie te llamó, ni cuando lloraste en silencio en el baño para que nadie te escuchara, ni cuando te sentiste invisible en tu propia casa, ni cuando creíste que no dabas más. Dios estaba ahí, Él vio todo y aún así te sigue amando, ¿puedes creerlo? El miedo te dice: Dios está lejos. El pesebre te dice: Dios está tan cerca que puedes tomarlo en brazos. El miedo te dice: no eres suficiente. El pesebre te dice: eres tan importante que vine solo por ti. El miedo te dice: no ores más. El pesebre te dice: estoy escuchando incluso cuando callás. Es imposible mirar al niño recién nacido y seguir creyendo las mentiras del miedo. ¿Sabés qué me impresiona? Que Dios no esperó a que el mundo estuviera listo. Él vino en medio del desorden, del caos, del ruido, de la oscuridad. Él vino cuando nadie esperaba nada, cuando nadie entendía nada, cuando el cielo había estado en silencio por siglos. ¿Te suena familiar?
Quizá tu vida se siente así, silenciosa, oscura, desordenada, confusa, sin respuestas, y justamente ahí Dios llega. No llega cuando estás fuerte, sino cuando estás temblando. No llega cuando ya sabes qué hacer, sino cuando no tienes idea por dónde empezar. No llega cuando estás perfecta, sino cuando estás rota. Porque Dios no busca tu perfección, busca tu corazón. He visto mujeres que llevan años escondiendo su miedo detrás de una sonrisa. Sonríen para no preocupar a sus hijos, para no preocupar a su pareja, para no preocupar a nadie. Pero cuando están solas, esa sonrisa se cae como una máscara vieja y detrás de ella hay una mujer que necesita descanso, comprensión, ternura. Y Dios no se burla de tus miedos, Dios no minimiza tus lágrimas. Dios no te pide ser fuerte, Dios te pide que vengas así como estás, con tu caos, con tu cansancio, con tus heridas, con tus dudas, con tu miedo, porque el miedo no se vence escondiéndolo. Se vence trayéndolo al pesebre. Una vez escuché a una mujer decir: pastor, yo no oro porque tengo miedo de decir algo incorrecto. Y le respondí: mujer, ¿crees que el Dios que entiende el idioma del alma necesita que le digas las palabras correctas? Él no está escuchando tu gramática, está escuchando tu corazón. No tengas miedo de hablar con Dios, no tengas miedo de llorar con Dios, no tengas miedo de mostrarle lo que te avergüenza, lo que te lastima. Lo que no entiendes, Él te vio nacer, te vio crecer, te vio luchar, te vio caer, te vio levantarte. No hay nada que puedas decirle que lo sorprenda. Y lo que más me conmueve es esto: cuando tú te acercas a Dios con miedo, Él no te pide explicaciones, no te pide motivos, no te pide discursos. Él te abraza, te envuelve, te calma, te dice: estoy contigo. Si pudieras oír lo que Dios te dice en este mismo momento, sería esto: tu miedo no me asusta, tu historia no me aleja, tu dolor no me incomoda, ven a mí. Y cuando una mujer escucha eso, cuando lo deja entrar, el miedo empieza a debilitar. No porque desaparece mágicamente, sino porque el amor ocupa el lugar que antes ocupaba Él. Y el amor, cuando llega, no pide permiso, entra, llena, sana, transforma, ilumina. El pesebre no es solo una escena bonita, es una declaración: no tengas miedo. Porque si Dios se atrevió a hacerse tan pequeño para acercarse a ti, ¿qué te hace pensar que Él se alejaría por tus errores? Si Él cruzó el cielo por ti, ¿qué te hace creer que te dejaría ahora? Tu miedo grita. Dios susurra, pero el susurro de Dios tiene más poder que todos los gritos del miedo juntos. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, quiero que respires hondo y permitas que una verdad simple entre en tu alma. No estás sola, Dios está contigo. Y donde Dios está, el miedo pierde. Si hay algo que pesa más que el cansancio físico, más que las responsabilidades, más que los problemas económicos, es la soledad. Pero no esa soledad simple de estar sin gente alrededor, no. Hablo de esa soledad que uno siente incluso rodeado de personas, esa soledad que vive en silencio dentro del pecho, la soledad que nadie nota pero que tú cargas todos los días. Lo curioso es que la soledad nunca grita, no hace escándalo, se sienta despacio, con educación, a un costado del alma, y con el tiempo se convierte en compañera involuntaria. La soledad tiene una manera muy sutil de convencerte de que no eres importante, de que nadie te entiende, de que tus lágrimas no le importan a nadie. Y lo más doloroso es que uno empieza a creerle. Mujeres de todas las edades y especialmente de tu edad, entre los 30 y 60, me han dicho cosas como: pastor, nadie sabe lo que siento, nadie nota que estoy al borde, nadie me pregunta si estoy bien, y si lo hacen no sé ni cómo responder. Y yo siempre pienso, qué injusto es este mundo con las mujeres. Ustedes cargan la familia, cargan emociones ajenas, cargan problemas que no provocaron, cargan recuerdos que no eligieron, y aún así tienen que sonreír, porque si no sonríen alguien pregunta: ¿estás sensible?, como si fuera una crítica. La soledad que una mujer madura siente no es la de no tener a nadie, es la de no tener a quien mostrarle el alma sin miedo. Hay esposas rodeadas de familia pero emocionalmente solas. Hay madres rodeadas de hijos pero solas en su dolor. Hay mujeres activas, fuertes, trabajadoras, que regresan a casa y sienten que nadie realmente sabe lo cansadas que están, no físicamente, sino aquí, en el corazón. Y es en esa soledad donde la oración muchas veces se apaga. No porque no quieras orar, sino porque te preguntás:
Si nadie aquí me escucha, me escuchará Dios. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho así. Dios es el único que ha estado contigo en absolutamente todos tus momentos, todos, los felices, los tristes, los oscuros, los vergonzosos, los que no cuentas, los que quisieras olvidar. Él estuvo ahí, no llegó después, no apareció cuando ya había pasado. Estuvo ahí cuando lloraste en silencio en el baño para que nadie te escuchara. Él sí te escuchó. Cuando te sentiste invisible en tu casa o en tu propio matrimonio, Él te veía. Cuando te acostaste sintiendo que nadie te entendía, Él entendía cada detalle. Cuando caminaste con la cabeza en alto, aunque el alma estaba en el piso, Él caminaba contigo. Ninguna soledad que tú has sentido ha sido tan profunda como para esconderte de Dios. Y aquí es donde el pesebre se vuelve tan poderoso. Porque Dios pudo haber venido al mundo rodeado de ángeles, coros, multitudes, un palacio lleno de gente. Pero no, Él eligió nacer en soledad para que tú supieras que Él entiende tu soledad. Los pastores no llegaron inmediatamente, los sabios no estaban presentes al principio, no había familia alrededor, no había música, no había celebración, solo un silencio frío. Y en ese silencio Dios eligió entrar a la humanidad para que ninguna mujer pudiera decir: Dios no entiende mi silencio. Dios no sabe lo que es sentirse sola. Dios no sabe lo que es nacer en un lugar donde nadie te espera. Sí lo sabe. La Navidad es la evidencia irrefutable de que Dios se mueve mejor en los lugares donde nadie lo esperaba. Una vez escuché a una mujer que me dijo con un hilo de voz: pastor, yo me siento como un cuarto lleno de gente, pero vacío, y eso me rompió el corazón, no solo por lo que dijo, sino por lo que escondía detrás de sus palabras. El cansancio emocional de sentirse fuerte para todos, pero frágil por dentro. Cuando una mujer llega a ese punto, la soledad se vuelve más pesada que cualquier carga física, y sin embargo, cuando ella se acerca al pesebre, algo empieza a cambiar. No porque su situación mejore de inmediato, no porque todos de repente la entiendan, no porque mágicamente su familia empiece a verla, sino porque ella descubre que hay uno que siempre la ha visto. La soledad pierde poder cuando sabes que Dios está contigo, no como un pensamiento bonito, no como una frase de postal, sino como una realidad palpable. Déjame contarte algo: Dios no necesita tu casa llena de gente para estar presente. Dios no necesita ruido, ni música, ni ambiente espiritual. Dios necesita solo una cosa: tu corazón abierto, aunque sea apenas. Él llega donde nadie llega, Él entra donde nadie entra, Él escucha lo que nadie escucha, Él ve lo que nadie ve, Él entiende lo que nadie entiende. ¿Sabes qué me impresiona de Jesús? Que Él siempre se acercaba a los solos, a los olvidados, a los despreciados, a los que nadie buscaba, a los que nadie llamaba, a los que nadie invitaba. Y si Él se acercó a ellos, ¿por qué no se acercaría a ti? Quizás tú creciste sin cariño, quizás en tu matrimonio no te sientes vista, quizás tu familia te ama pero no te comprende, quizás llevas años esperando que alguien te pregunte con interés real: ¿estás bien de verdad? Y mientras llega ese alguien, déjame recordarte algo: Dios ya te lo ha preguntado miles de veces. La soledad cambia cuando descubres que Jesús no te visita. Jesús se queda. Imagínate esto: tú entrando a tu cuarto esta noche, las luces apagadas, ese silencio típico que hace que la mente se llene de pensamientos, tú suspiras, miras al techo y de pronto, sin palabras, sin explicaciones, sin rituales, sientes que no estás sola. No sabes cómo explicarlo, pero sabes que Él está. No para hablarte, no para darte instrucciones, solo para acompañarte. A veces la presencia de Dios no llega con milagros, llega con compañía. Y eso es un milagro en sí mismo, porque cuando alguien te acompaña en tu dolor, el dolor pesa menos. Una de las mentiras más grandes que la soledad te dice es esta: nadie te necesita, nadie te ve, nadie te quiere, nadie piensa en ti. Y Dios responde con la verdad más hermosa: yo te elegí aun cuando nadie más lo hizo. Te eligió para vivir, te eligió para amar, te eligió para ser amada, te eligió para caminar con Él, te eligió para sostenerte incluso en los días en los que tú misma no podías sostenerte. Cuando Jesús nació, el mundo siguió igual, Roma seguía oprimiendo, los reyes seguían gobernando, la gente seguía sufriendo, pero Dios estaba ahí
Y esa presencia, aunque no cambiaba la realidad externa de inmediato, cambiaba el corazón. Lo mismo pasa contigo. Quizás tu situación no cambie mañana, quizás sigas teniendo desafíos, responsabilidades, cargas, pero si recuerdas que Dios está contigo, algo dentro de ti cambiará, algo se alineará, algo se fortalecerá, algo se sanará, porque la soledad no desaparece cuando llega la gente. La soledad desaparece cuando llega Dios, y Él ya llegó. Esa es toda la historia de la Navidad. Hay una palabra que pesa más que cualquier otra. Cuando la vida nos golpea, imposible. Esa palabra que no necesitas que nadie te diga, porque ya te la dices tú misma. Imposible arreglar este matrimonio, imposible que mi hijo cambie, imposible que mi corazón vuelva a confiar, imposible salir de esta crisis, imposible que Dios haga algo con lo que ya está tan roto. Y lo terrible es que la imposibilidad no llega sola, llega con su ejército, llega con el cansancio, llega con la duda, llega con esos pensamientos que aparecen en la madrugada, cuando el mundo duerme y tú estás despierta preguntándote, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo? ¿De dónde saco fuerzas? La imposibilidad es capaz de convertir incluso los sueños más hermosos en cenizas. Te hace mirar hacia atrás y sentir que tu mejor época ya pasó. Te hace mirar hacia adelante y sentir que nada bueno viene. Te hace mirar hacia adentro y sentir que te estás apagando lentamente, sin que nadie lo note. Pero aquí es donde quiero que escuches algo con el alma, no con los oídos. La Navidad es la prueba más contundente de que Dios se mueve precisamente en lo imposible, porque no hay nada, absolutamente nada más imposible que Dios haciéndose humano, más imposible que el creador del universo entrando en el vientre de un adolescente, más imposible que el Todopoderoso dependiendo de los brazos temblorosos de una madre primeriza, más imposible que el Rey de Reyes durmiendo en un pesebre. ¿Sabes qué me sorprende? Que Dios no eligió un acto majestuoso para mostrar su poder, eligió lo más frágil del mundo, un bebé. Los milagros más grandes de Dios siempre se disfrazan de fragilidad. Por eso quiero decirte esto con todo mi corazón. No des por muerto lo que Dios apenas está empezando. No des por perdido lo que Dios aún no ha firmado. No llame final a algo que para Dios es prólogo. He visto a mujeres rendirse a un paso del milagro. He visto a mujeres dejar de orar justo antes de que Dios moviera una pieza clave en su historia. He visto a mujeres cansadas, quebradas, convencidas de que ya no hay nada que hacer. Y meses después verlas temblar de emoción porque Dios transformó lo que ellas creían irreversible. Una vez una mujer me escribió: pastor, todo está tan mal que ni Dios podría arreglarlo. Y yo sonreí no con burla, sino con ternura y le respondí: si Dios pudo encarnarse en un pesebre, ¿qué te hace pensar que no puede entrar en tu caos? La imposibilidad no es una barrera para Dios, la imposibilidad es su especialidad. Dios no hace fila en los lugares donde todo está perfecto. Dios no opera en las situaciones que ya están bajo control. Dios entra en lo que está destruido. Dios obra en lo que está perdido. Dios ilumina lo que está oscuro. Dios revive lo que está muerto. Y quizás tú estás escuchando esto con lágrimas, pensando en algo que se te rompió hace años, un matrimonio, una relación con tus hijos, un sueño laboral, tu salud emocional, tu fe. Tal vez sientes que esa parte de tu vida ya no tiene arreglo, que lo que perdiste no volverá, que lo que se fue para siempre. Pero escuchá, Dios no necesita que algo esté vivo para resucitarlo. Dios no necesita que una situación tenga solución para intervenir. Dios no necesita ver esperanza para crearla. Cuando Dios comienza algo, lo termina. Y cuando Él decide intervenir, ni la lógica, ni las circunstancias, ni los diagnósticos pueden detenerlo. Piensa en esto: María no entendía nada, José no entendía nada, nadie entendía nada, pero Dios estaba haciendo todo. Y así es contigo. Puede que tú no entiendas nada, pero Dios sí. Él sabe por qué la puerta se cerró. Él sabe por qué esa persona se fue. Él sabe por qué las cosas no salieron como tú esperabas. Él sabe por qué lloraste tanto este año. Y también sabe lo que viene después de tus lágrimas. Dios nunca deja un capítulo en blanco. Nunca deja una historia inconclusa. Nunca abandona una semilla que Él mismo plantó. A veces creemos que Dios tarda, pero no es tardanza, es preparación. Porque un milagro entregado antes de tiempo también puede destruirte. Y Dios no da milagros que lastiman. Dios da milagros que restauran. La imposibilidad
en manos de Dios se convierte en escenario. El pesebre era una imposibilidad, pobreza, oscuridad, frío, silencio, un bebé en un foco de vulnerabilidad absoluta, y sin embargo, ahí nació la esperanza. El mismo Dios que eligió un establo para entrar al mundo, puede elegir tu vida para entrar hoy. Tu historia tal como está, tu corazón aunque esté en pedazos, tu fe aunque sea mínima, tu esperanza aunque esté dormida. Déjame contarte algo que siempre digo: Dios no espera que tengas una fe enorme, Él solo espera que no la entierres. Una chispa es suficiente, un intento es suficiente, un susurro es suficiente. No digas, no puedo orar por eso, es imposible. Justamente por eso debes orar. No digas, no quiero ilusionarme otra vez. Dios no te está pidiendo ilusión, te está pidiendo confianza. No digas, no veo ninguna salida, porque Dios no necesita salidas. Él crea caminos donde no los hay. He visto matrimonios reconstruirse milagrosamente, he visto hijos volver a casa después de años, he visto diagnósticos revertirse, he visto vidas completamente arruinadas renacer con más fuerza que antes, he visto corazones endurecidos ablandarse de un momento a otro. He visto imposibles romperse como vidrio, y te lo digo como alguien que ha caminado con miles de personas. Lo imposible no es el final, es el terreno favorito de Dios. Tal vez ahora mismo algo dentro de ti está diciendo, sí, pastor, pero mi caso es distinto. No, no es distinto. Es exactamente el tipo de caso donde Dios quiere mostrar que Él sigue siendo Dios. La Navidad no es una postal bonita, es una revolución silenciosa, es Dios diciendo, lo que para ti es imposible, para mí es apenas un comienzo. Si Dios pudo hacerse hombre, si pudo entrar en un vientre humano, si pudo nacer sin gloria, si pudo convertir un establo en santuario. Entonces dime, ¿qué parte de tu vida crees que Él no puede tocar? La Navidad existe para recordarte esto. No hay nada tan roto que Dios no pueda reparar, no hay nada tan perdido que Dios no pueda encontrar. No hay nada tan muerto que Dios no pueda resucitar. Y si hoy estás escuchando esto con un nudo en la garganta, si sientes que tu alma tiembla porque estás cansada de cargar imposibles, quiero decirte algo. Dios está más cerca ahora de tu historia, imposible que nunca. Si tú miras un pesebre, lo primero que notarás no es la madera, ni la paja, ni los animales alrededor. Lo primero que notarás es la simplicidad. No hay nada elaborado, no hay decoración, no hay lujo, no hay protocolos. Solo un niño y un silencio que lo explica todo. Y quizá, aunque nunca te lo hayan dicho así, ese es el modelo perfecto de oración que Dios siempre quiso enseñarnos. Una oración simple, desnuda de complicaciones, libre de formalidades, una oración donde el corazón pesa más que las palabras. Porque si Dios eligió nacer en un pesebre, ¿qué te hace pensar que Él espera que tú ores desde un palacio interior? No, Él quiere que ores desde tu verdad, desde tu cansancio, desde tu alegría, desde tu miedo, desde tu esperanza, desde tu desorden, desde tu fragilidad. Dios se siente cómodo en lo frágil. El problema es que tú no te sientes cómoda siendo frágil delante de Dios. Las mujeres, especialmente las de tu edad, llenas de responsabilidades, expectativas, cargas internas, han aprendido a ser fuertes para todos, pero esa fuerza, cuando se lleva demasiado tiempo, se vuelve una prisión espiritual, porque empiezas a creer que tienes que ser fuerte también frente a Dios. Y así, cuando oras, te pones una máscara que Él nunca te pidió, le hablas correctamente, como si estuvieras presentando un informe, le explicás las cosas como si Él no las entendiera. Tratás de sonar fuerte, cuando lo único que Él quiere es que seas sincera. Pero déjame decirte algo que quizás jamás te dijeron: Dios responde mejor a tu verdad que a tu perfección. El corazón que se rinde es más poderoso que la oración perfecta. Dios no está buscando elocuencia, está buscando honestidad. Imagínate por un momento a María en aquella noche, primera vez madre, cansada, sucia, asustada, sin nada espiritual alrededor, y aún así ella cargaba en brazos la mayor revelación divina de todos los tiempos. No había cantos angelicales visibles para ella en ese instante. No había luz celestial iluminando el establo, no había incienso, ni música, ni rituales,
Solo un bebé, su bebé, y un Dios que había elegido venir de la forma más simple posible. ¿Sabes qué adoro de esta escena? Que Dios no le pidió a María una oración elaborada, no le pidió un discurso, no le pidió palabras que ella no tenía, le pidió solo que lo sostuviera. Y así es exactamente como Dios quiere que tú ores, sosteniéndolo, no desde la fuerza, sino desde la necesidad, no desde la seguridad, sino desde la confianza, no desde la perfección, sino desde el amor. Porque orar no es convencer a Dios, orar es descansar en Él. Hay mujeres que oran con miedo, como si Dios fuera a evaluarlas. Oran pensando, dije bien esto, ¿será que debería orar más largo? ¿Será que oré muy poco? No sé si Dios quiere escuchar esto. Y mientras tanto Dios piensa, hija, no quiero palabras, quiero a ti. Tú puedes orar con lágrimas, puedes orar con suspiros, puedes orar con silencios, puedes orar mientras manejas, puedes orar mientras cocinas, puedes orar mientras caminas, puedes orar sin decir nada. Dios escucha incluso lo que no dices. Una vez una mujer me contó, pastor, quedé dormida mientras oraba, me siento mal. Y yo le respondí, mujer, qué mejor forma de dormir que en los brazos de tu Padre. Orar no es una tarea, es un refugio. Pero nos cuesta tanto entenderlo porque hemos cargado demasiadas expectativas religiosas. Nos enseñaron a hablar bonito, a hablar correcto, a hablar fuerte, como si Dios estuviera lejos. Pero recuerda lo que te dije en las primeras partes, Dios está cerca, muy cerca, tan cerca que tu respiración es ya una oración, tan cerca que tu calma es ya una conversación, tan cerca que cuando tú dices, Señor, Él ya está contestando. Déjame darte una imagen, piensa en un niño pequeño que se acerca a su madre, no necesita un discurso para pedirle algo. Se acerca, extiende sus brazos, llora si tiene que llorar, sonríe si tiene que sonreír, y la madre entiende todo sin que él pronuncie una sola frase completa. Así mismo es Dios contigo. El Padre que entiende tu idioma torpe, tus frases sin forma, tus pensamientos confusos, tus emociones mezcladas. Y si Él te entiende así, ¿por qué complicarte tanto? Quiero invitarte a que ores esta temporada con una actitud que llamo el corazón del pesebre. Simple, sincero y confiado. Simple, porque Dios no necesita decoraciones internas. Sincero, porque lo único que sana es lo que se dice con la verdad. Confiado, porque Dios nunca te pediría algo que tú no puedes darte. Lo maravilloso del pesebre es que no había nada perfecto ahí. Todo era humilde, improvisado, limitado, y sin embargo, ahí nació Jesús. Eso significa algo. Dios no necesita ambientes perfectos para hacer milagros, y tampoco necesita oraciones perfectas para escuchar tu corazón. Una mujer me dijo un día, pastor, no sé orar. Y yo le respondí, sientes, amas, extrañas, sufres, sueñas, entonces sí sabes orar. Porque la oración no nace de la boca, sino del alma. El alma habla con Dios mejor que cualquier palabra. Quizás tú dices, no tengo fuerzas, y Dios responde, con eso me basta. Quizás dices, no sé qué pedir, y Él dice, yo sé lo que necesitas. Quizás dices, solo puedo llorar, y Él dice, yo traduzco tus lágrimas. Quizás dices, estoy cansada, y Él dice, ven y descansa, porque la oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti, te hace ligera, te hace libre, te hace hija, te hace viva. Y cada vez que tú oras con el corazón del pesebre, sin adornos, sin máscaras, sin filtros, algo hermoso sucede. La paz se sienta en tu alma, como Jesús se sentó una vez en la paja humilde. No importa dónde estés, no importa lo que vivas, no importa cuán rota te sientas. Si tú oras desde la verdad, Dios llega desde la eternidad. Y esta Navidad quiero que ores así, no como quien cumple un deber, no como quien repite palabras, sino como quien vuelve al hogar. Porque orar es volver al hogar. Hay algo en la vida que el tiempo, las decepciones y los golpes del alma van erosionando despacio. La expectativa, esa chispa que alguna vez creímos que nunca se apagaría, esa ilusión que nos hacía orar con fuerza, con esperanza, con valentía. Pero cuando pasan los años, cuando ves que aquello que pedías no llegó, cuando las puertas no se abrieron, cuando las cosas no cambiaron, cuando la vida no salió como imaginaste, entonces una voz interna te dice,
No pidas más. Acepta la realidad. No esperes milagros. Y sin darte cuenta, empiezas a orar como quien cumple con un hábito, no como quien espera una respuesta. Oras para aliviar la conciencia, no para mover montañas. Oras para no sentirte culpable, no para ver a Dios actuar. Oras, pero por dentro piensas, esto ya no tiene arreglo. Lo que me duele, y lo veo todo el tiempo en las mujeres que me escriben, es que muchas no dejaron de orar, dejaron de esperar. Y esa es la muerte silenciosa de la fe. Porque una oración sin expectativa es como un corazón que late sin amar. Está vivo, pero no está viviendo. Pero dame 5 minutos de tu alma y déjame decirte algo que podría cambiar la manera en que oras de aquí en adelante. La Navidad existe para resucitar tu capacidad de esperar. Sí, esperar. Incluso lo que creías terminado, incluso lo que enterraste, incluso lo que borraste de tu lista de oraciones, incluso aquello que te dio miedo volver a pedir. Porque si Dios cumplió el milagro más imposible, hacerse hombre, ¿cómo no va a cumplir los milagros más pequeños de tu vida? He conocido mujeres que tenían oraciones archivadas, oraciones que alguna vez fueron fuego y hoy son cenizas, oraciones que hicieron con lágrimas y hoy guardan en una caja mental etiquetada como pendiente, no, para mí, demasiado tarde, ya no vale la pena. Y tú, sí, tú que escuchas esto, también tienes esas oraciones escondidas, no las dices, no las escribes, no las confiesas, pero viven dentro, dormidas, quietas, como semillas bajo la tierra. ¿Sabes qué hace Dios en Navidad? Despierta semillas dormidas, riega terrenos secos, sopla sobre brasas apagadas, resucita sueños, descongela corazones, ilumina rincones donde tú misma apagaste la luz. La expectativa espiritual es un músculo que se vuelve débil si no lo usás, pero atención, débil no significa muerto, solo significa que necesita ejercicio, y la Navidad es la temporada perfecta para ejercitarlo. No sé cuál fue la oración que dejaste ir, un hijo que quieres ver restaurado, un matrimonio que parecía tener arreglo y ahora está frío, un diagnóstico que te hizo perder la esperanza, una puerta laboral o financiera que nunca se abrió, ese amor propio que alguna vez tuviste y hoy se siente roto, una paz interior que no encuentras desde hace años, un sueño personal que guardaste porque la vida te exigió sobrevivir. Sea lo que sea, déjame decirte esto, todavía no es tarde. Dios no ha terminado. Jesús nació en un tiempo donde la gente ya había dejado de esperar. Dios vino cuando había menos expectativa, cuando los profetas llevaban siglos callados, cuando el cielo parecía cerrado, cuando la fe del pueblo estaba desgastada, cuando nadie imaginaba que algo diferente pudiera pasar. Justamente ahí Dios actuó. ¿Te das cuenta del patrón? Dios se mueve cuando la expectativa humana está al borde de desaparecer. No porque disfrute del límite, sino porque ahí es donde Él demuestra que lo imposible no depende de tu fuerza. Déjame contarte algo real que viví con una mujer en Argentina. Ella me dijo, pastor, tengo miedo de volver a pedir por mi matrimonio. Ya me ilusioné demasiado, no quiero sentir otra vez esa decepción. Yo la miré y le respondí, Dios no te pide que te ilusiones, te pide que confíes. La ilusión nace de tus emociones. La confianza nace de quién es Él. Y cuando tú oras con confianza, la expectativa regresa, vuelve despacio, como cuando la luz del amanecer entra por la ventana sin hacer ruido, no llega de golpe, no te obliga, pero empieza a calentar el corazón. Dios no quiere que ores desde el miedo a ilusionarte, quiere que ores desde la certeza de su carácter. Orar con expectativa no es orar fuerte, no es repetir frases, no es gritar, no es manipular a Dios. Orar con expectativa es hacer una oración pequeña, pero creyéndole a un Dios grande. A veces la expectativa no se nota por fuera, se nota en un detalle, en una frase interna, en ese suspiro que dice, ¿y si Dios lo hace? ¿Y si no está todo perdido? ¿Y si todavía hay un camino? Eso es expectativa. Esa es la chispa que Dios ama, porque la fe del tamaño de una semilla mueve montañas, pero la fe del tamaño de una expectativa despierta milagros. Y quiero decirte algo que quizá te sanará más de lo que imaginás. Dios no está molesto contigo por haber perdido la esperanza. Él sabe lo que viviste, sabe por qué dejaste de pedir, sabe cuántas veces te rompiste esperando, sabe cuántas decepciones te hicieron pensar que estabas sola, sabe cuántas lágrimas te hicieron bajar los brazos, pero Él también sabe algo que tú olvidaste, que la historia
aún no está escrita completamente. Si Dios hubiera querido que renunciaras definitivamente, no habría puesto el deseo dentro de ti en primer lugar. Él no pone semillas estériles. Si plantó algo en tu corazón, es porque algún día florecerá. Quizá no sabes cuándo, quizá no sabes cómo, quizá no ves señales, quizá no sientes fuerzas. No importa. La expectativa no nace de lo que ves, nace de lo que crees. Y tú, aunque rota, aunque cansada, aunque golpeada por la vida, todavía crees. Lo sé, porque si no creyeras, no estarías escuchando esto ahora. Así que quiero invitarte a que hagas algo esta Navidad. Menciona en voz baja aquello que dejaste de pedir. Devuélvelo a la mesa. Regrésalo a la oración. Permite que Dios le dé una nueva oportunidad. Y si te duele pedirlo, pídelo llorando. Y si te da miedo pedirlo, pídelo temblando. Y si te avergüenza pedirlo, pídelo en silencio. Pero pídelo porque la fe no se mide por cuánta fuerza tienes, sino por cuánta verdad entregas. Dios no necesita tu valentía, necesita tu honestidad. La Navidad es el recordatorio perfecto de que Dios no terminó contigo. Es la invitación divina a volver a esperar, a volver a creer, a volver a pedir, a volver a soñar. Y si hoy dentro de ti se encendió, aunque sea 1 milímetro de expectativa, eso significa algo. Dios ya empezó el milagro. Hay algo que siempre me sorprende del modo en que Dios trabaja. Él nunca hace un milagro solo para una persona. Él nunca toca un corazón sin intención de iluminar a otros a través de ese corazón. Así como una vela puede encender a otra sin perder su propia luz, así también una mujer que ha sido tocada por Dios se convierte, sin darse cuenta, en un pequeño pesebre viviente. Sí, un pesebre humilde, simple, sin adornos, pero lleno de luz. Y esta es una verdad hermosa y poderosa. Cuando Dios te abraza en la oración, ese abrazo se expande a quienes te rodean. La oración no termina en ti. La oración fluye, la oración se derrama, la oración ilumina rincones que ni imaginabas que podrían iluminarse. He visto mujeres que llegaron a la iglesia quebradas, dolidas, cansadas, y al tiempo, sin darse cuenta, se convirtieron en refugio emocional para sus hijos, en consuelo para sus amigas, en paz para su hogar, en abrazo para quienes estaban más rotos que ellas, todo porque dejaron que Dios las tocara primero. Y esto es algo que quiero que entiendas profundamente. Tu casa cambia cuando tu espíritu cambia. Tu atmósfera interna crea atmósferas externas. Tu oración tiene poder para transformar ambientes completos. Hay hogares donde la tensión se corta como si fuera una cuerda, donde el silencio pesa, donde las discusiones se sienten repetidas, donde la ansiedad se respira. Pero cuando una mujer en ese hogar decide acercarse al pesebre, algo cambia. No cambia de golpe, no mágicamente, pero cambia, se siente, se percibe, se nota. Porque una mujer que ora con sinceridad, una mujer que ha permitido que Dios le sane el alma, empieza a desbordar algo que no se compra en tiendas y que no se aprende en libros, paz, y esa paz transforma cada rincón que toca. Hay un versículo que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y yo siempre digo, no solo sobrepasa el entendimiento, sobrepasa el ambiente. Es la paz que entra en un hogar y calma el espíritu del hijo rebelde, la que suaviza el corazón del esposo distante, la que ilumina el rostro de quien llevaba días sin reír, la que hace que un lugar lleno de caos empiece a sentirse como un refugio. Y todo eso comienza con una sola mujer que se atreve a decir: Señor, ven a mi casa, pero empieza por mi corazón, porque la luz no se enciende desde afuera, la luz empieza adentro. Quiero contarte la historia de una mujer que conocí en México. Ella vivía con sus hijos adolescentes en un hogar donde el ambiente era denso, pesado, lleno de gritos y tensión. Ella me dijo: pastor, siento que mi casa está rota y no sé cómo arreglarla. Yo le respondí: no podés arreglar una casa si primero no permites que Dios arregle tu alma. Cuando Él te encienda a ti, tu casa empezará a tener luz sin que tú la fuerces. Meses después, ella me escribió de nuevo. Me dijo: pastor, mis hijos dicen que ya no sienten la misma pesadez de antes, dicen que hay algo distinto, pero no saben explicarlo. Yo sonreí porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella había comenzado a orar desde el corazón del pesebre, y cuando Dios encendió su alma, la luz empezó a expandirse. Así trabaja Dios. Empieza por ti, pero nunca termina en ti. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy.
tus oraciones pueden ser el milagro que otra persona necesita. Cuando tú oras por alguien, estás llevando luz a un rincón oscuro. Estás poniendo calor donde había frío. Estás abriendo ventanas donde las cortinas llevan años cerradas. Estás dejando que Dios te use para abrazar historias que nunca escuchaste, dolores que nunca viviste, corazones que nunca conociste. Y lo más hermoso es esto: cuando oras por otros, tu propio corazón se sana más rápido, la oración te restaura, te fortalece, te hace humana, te hace sensible, te hace luminosa. Y en Navidad, la temporada donde Dios se acercó más que nunca, es cuando esta luz interior se vuelve más intensa, porque Dios no quiere que seas solo una mujer que recibe milagros. Quiere que seas una mujer que reparte milagros. Sí, repartes milagros cuando das consuelo, repartes milagros cuando perdonas, repartes milagros cuando abrazás a alguien que no lo esperaba, repartes milagros cuando orás por quien ni siquiera sabe que estás orando. Quiero que pienses en tu casa por un momento, no en cómo te gustaría que fuera, sino en cómo es realmente ese lugar donde vives, donde lloras, donde ríes, donde duermes, donde peleas, donde sueñas. Ese lugar puede convertirse en un pesebre moderno, un lugar donde la luz de Dios se hace presente, donde la paz se siente en el aire, donde la atmósfera cambia, donde el cansancio se alivia, donde la esperanza respira de nuevo. ¿Y cómo empieza eso? Con una mujer que ora, con una mujer que decide que la luz será más fuerte que la oscuridad, con una mujer que no solo pide, sino que comparte. El mundo necesita mujeres como tú, mujeres que lloran y aún así oran, mujeres que se cansan pero se levantan, mujeres que sufren pero aman, mujeres que están rotas pero brillan. Y yo creo, de verdad lo creo, que Dios te ha estado preparando para esto, para convertirte en una luz, para ser un pesebre viviente, para ser una portadora de paz. No importa si te sientes pequeña, no importa si te sientes débil, no importa si te sientes insignificante, las luces más pequeñas iluminan las noches más oscuras. Quiero que escuches esto como si te lo dijera Dios mismo. Tú puedes cambiar la atmósfera de tu casa, no con fuerza, no con gritos, no con control, sino con luz. Una luz que nace de la oración, una oración que nace del pesebre, un pesebre que nació para recordarte que nunca estarás sola. Y cuando tú te acercas a ese pesebre, algo ocurre, tus oraciones dejan de ser palabras y se convierten en presencia, en compañía, en paz, en milagro. Porque la oración es eso, un milagro silencioso que cambia todo sin hacer ruido. Esta es mi oración para ti en este cierre, que esta Navidad no solo escuches a Dios, sino que también te conviertas en su eco. Que donde tú pongas tus pies haya paz, que donde tú abras tu boca haya consuelo, que donde tú ores haya luz, que donde tú vivas haya esperanza, porque una mujer que ora no solo cambia su vida, cambia el mundo alrededor. La Navidad no es una fecha, es un mensaje. Es Dios diciendo: no te dejé, no me alejé, aquí estoy. Si este año te rompió un poco, Navidad viene a abrazarte. Si tus fuerzas se agotaron, Navidad viene a renovarte. Si tu fe se debilitó, Navidad viene a recordarte que Dios sigue fiel. Porque el verdadero milagro de la Navidad no fue solo que Jesús naciera, sino que Dios decidió quedarse con nosotros. Y hoy, ese mismo Dios sigue acercándose a tu corazón. Que esta Navidad no solo se sienta, que se crea, que no solo nos emocione, que nos transforme. Gracias por escuchar este mensaje. Si esta palabra habló a tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Aquí en Escuchando su Voz, creemos que una sola palabra puede transformar un corazón. Así que quédate con nosotros, porque lo mejor aún está por venir. Dios te bendiga.